La Victorinox 236K tiene una de las configuraciones más queridas actualmente. Algunos la llaman Huntsman Small. ¿Está bien dicho ese nombre para esta navaja? Voy a ir explicando esto a lo largo del video. Lo primero que vamos a hacer es ver la navaja. El amigo Emanuel de ELC Custom, el gran colaborador en 84 milímetros que siempre digo, nos la va a mostrar y vamos a compararla con otra ya que estamos. También más adelante les voy a contar la historia y vamos a ir desarrollando este video de una navaja como les dije, con una configuración muy querida. Así que nos vamos a Francia a ver... Victorinox 236K, y en este caso, al tener la fianza, estribo o U-Bail, es 236U y en realidad 236KAU por tener palillo y pinza. Emanuel nos muestra la hoja que tiene una inscripción que no logro deducir qué dice, y el marcaje será de 4 líneas y del otro lado Victoria. La hoja pequeña obviamente va a ser clip point. No vi ninguno de estos posterior al 73. La tijera con el diseño de aquel entonces y un resorte de una sola pata. Ahí tenemos la sierra para madera. El abrelatas con el destornillador en la punta y la inscripción PAT. Por el otro lado vamos a tener el destornillador más grande con abrebotellas, raspador y pelacables. Vamos a compararla rápidamente con una Artisan. Ahí pueden ver que ambas tienen el punzón cónico y la diferencia está en que una tiene Philip y la Huntsman que estábamos viendo tiene sacacorchos. La Artisan, que si quieren conocer la historia de esta navaja, pueden ver el video anterior. Les voy a dejar la tarjetita para que puedan direccionarse, o si no, le dejo en la descripción del video. Pero vale la pena mirarla de vuelta. Ahí tenemos el punzón cónico y el Philip con lima de uñas, que eso es primordialmente la diferencia entre el modelo que estamos viendo hoy y el video de la semana pasada. Y ahí tenemos también que tiene la sierra para madera. Ahí tenemos los dos modelos. Y ahora sí, vamos con la historia. La historia del modelo 236K tiene su punto inicial en el año 1900 y en el catálogo de 1903 podemos encontrar al modelo 236, aclarando que también se hacía en la otra medida, es decir, 84 milímetros. En ese entonces, este modelo constaba de 3 capas que compartían de a 2 herramientas. La primera capa estaba la hoja chica con la tijera. La otra capa, la hoja grande con la sierra para madera. Y la última capa la tendría el abrelatas y el destornillador. Abajo, como ya pueden intuir, está el punzón cónico y el abrebotellas. Para el año 1942 ya sabemos que el destornillador incorpora el abrebotellas y eso lo podemos ver en el catálogo de ese año. Luego, en 1946-47, volvemos a encontrar cambios en el modelo 236K, que es que el abrelatas
cambia al modelo puntudo. Por otro lado, se suma en algunos modelos la lima de uñas largas y a ese modelo lo llaman 246K, que a este sí lo llamaría con toda confianza Huntsman Small. Pero sigamos adelante. En el año 1951 vuelven a producirse cambios, esta vez en el abrelatas. Suma una herramienta más, ya que incorpora un destornillador pequeño en cuenta de la punta. Este modelo se fabricaría aproximadamente hasta el año 71 y desde allí tanto el 236K como el 246K dejan de hacerse. Las cachas de esta navaja se produjeron en un principio en fibra principalmente. Luego aparecieron en nácar, en aluminio. Más tarde aparecería el cuerno y finalmente diversos tipos de celidor. Les decía en alguna parte de la historia que el modelo 246, el que tiene la lima de uña larga, sí lo llamaría Huntsman Small. Pero al 236, fundamentado por un catálogo de los años 50, donde se puede ver el 236K como Woodsman, abajo del 236, lo llamaría Woodsman Small. Y el fundamento de todo esto lo tengo en este video historia de la Victorinox Huntsman. Y si no te interesa para nada el nombre, podés ver un montón de Huntsman en este video que tuvo mucho éxito.